Veamos este ejercicio. Dice, un cilindro con tapa móvil contiene un gas ideal cuando la tapa se encuentra a 20 centímetros de la base. La presión es de 6 atmósferas. Si la presión disminuye a 5 atmósferas, calcular la distancia que sube o baja la tapa respecto al nivel donde se encontraba inicialmente la tapa. Suponer el proceso a temperatura constante. Y otra cosa que no debería avisarnos, pero nos ha avisado, es que el volumen del cilindro es pi por r cuadrado por h. Entonces siempre cuando tenemos un cilindro, este es el cilindro, el volumen de dicho cilindro va a ser pi r cuadrado por h, donde r es esto y h, no se olviden, es esto. Es fácil acordarse el volumen del cilindro porque simplemente nos acordamos del área de la circunferencia. El área de la circunferencia es pi r cuadrado y le multiplico su altura, entonces es pi r cuadrado por h. ¿Qué dice? Hay una tapa, esta tapa movible se encuentra a 20 centímetros de la base, dice, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está la base y se encuentra a 20 centímetros de la base. Digamos, a ver, vamos a hacer esto un poquito mejor. Esta H lo voy a borrar, era solo para mostrarles el volumen del cilindro. Y digamos que la tapa está aquí. Ahí está la tapa. Listo. Y dice que esto está a 20 centímetros de la base. Ahí le estamos presionando, si quieren así, ¿no? Entonces dice que cuando está a esa altura, la presión es de 6 atmósferas. Aquí internamente la presión es 6 atmósferas. Si la presión disminuye a 5 atmósferas, entonces calcular la distancia que la tapa sube o baja. Lo primero sería decir si la tapa va a subir o bajar. Y para eso tiene que estar muy clara una de las leyes que hemos hablado al principio, en la parte que se ha hablado en algún momento en la parte teórica. Entonces, cuando el volumen está relacionado con la presión, ¿sí? Entonces, estamos hablando de la ley de Boyle-Mariot, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice? Que cuando el volumen, cuando la presión aumenta, el volumen disminuye. En este caso, ¿qué ha pasado con la presión? La presión ha disminuido, por lo cual el volumen va a aumentar. Ahí está, esa parte es súper importante. A ver otra vez, la presión nos está diciendo el ejercicio que va a bajar de 6 atmósferas a 5 atmósferas. Entonces, como baja la presión, el volumen va a aumentar. Eso es de lógico, porque dijimos que cuando la presión aumenta, entonces el volumen disminuye. Al revés, si la presión disminuye, el volumen aumenta. Entonces, aumentar el volumen quiere decir que la tapa no va a bajar, pues más bien va a subir. Entonces, la tapa ya va a quedar más arriba. Ahí va a quedar ahora ya la tapa, ¿cierto? Ahí está. A una nueva altura, si quieren ver así. Entonces, lo primero que voy a sacar es el volumen 1. El primer volumen 1 va a ser pi por radio al cuadrado por altura 1. Y entonces el volumen 1 va a ser pi por r cuadrado. El radio no nos dice. Y la altura 1 era 20 centímetros. Ese es el primer volumen. Y lo que nos pide ahora, vamos a ver, es cuánto se eleva esta tapa. ¿Ya? ¿Cuánto se eleva esta tapa? Entonces, vamos a querer calcular la nueva altura 2 que va a tener al haberse elevado la tapa, porque este llega a ser la altura 1 y el otro va a ser la altura 2. Entonces, vamos a ver, vamos a decir, tomando estos datos, lo siguiente, ¿qué fórmula vamos a utilizar ahora?
Como hay dos volúmenes, dos presiones y demás, vamos a utilizar la combinada. Entonces, volumen 1 por presión 1 o al revés, ¿no? Al revés, ya da lo mismo, pero para ser ordenado, presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Y miren cómo aquí nos dice que suponer que el proceso a temperatura constante. Eso significa temperatura constante, que la temperatura no va a cambiar, por lo cual esta temperatura con esta temperatura se va. Y justamente queda la ley de Boyle-Mariotte, ¿no? Entonces, la presión 1 va a ser 6 atmósferas. El volumen 1 lo dejamos así nomás. La presión 2 baja a 5 atmósferas, ¿sí? Y aquí el volumen 2 voy a poner como volumen 2 nada más. ¿Qué vamos a hacer ahora ahí? Entonces, ahora podemos reemplazar, fíjense, en vez de volumen 1 le vamos a poner todo esto. Entonces va a ser 6 por pi r cuadrado por 20 igual a 5 por, y el volumen 2, si yo pongo aquí el volumen 2, va a ser pi r cuadrado por la altura 2, que es la nueva altura que desconocemos. Entonces, de cuenta de volumen 2, le voy a poner pi r cuadrado por altura 2. Y veamos qué cosas se van a simplificar. Pi con pi se va a ir porque uno de ellos va a dividir. Y el radio al cuadrado también se va a ir. Con lo cual, de ahí vamos a poder determinar la altura 2. Entonces va a quedar 6 por 20 dividido entre 5. Esta es igual a H2. Entonces H2 va a ser igual, esto con esto se va, y me queda 6 por 4, 24 centímetros. Entonces, si estaba a 20, fíjense, originalmente estaba a 20 centímetros y ahora ha terminado a una altura de 24 centímetros, la idea va a ser que la tapa sube. Por la ley de Boyle-Mariotte ya debíamos suponer que subía, ¿no? Entonces, basta ver eso, darme cuenta que la tapa tiene que subir porque la presión ha disminuido, que el inciso A y el inciso C quedan chao, ¿no? No son los correctos. Pero si estaba a 20 y ha subido hasta 24, ¿cuántos centímetros ha subido? De 20 a 24 son 4 centímetros. Si quieren, pueden restar, ¿no? 24 menos 20, 4 centímetros que sube. Y ese es el inciso B.